Esto pasó hace apenas unos meses, cuando empecé a trabajar como enfermera en el hospital local. Tenía 26 años y era mi primer turno. El edificio era viejo, con pasillos largos y fríos. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y los ecos de mis pasos resonaban en los corredores vacíos. La primera noche fue tranquila. Revisé a los pacientes y tomé notas. Pero la segunda noche, todo cambió. Eran cerca de la medianoche cuando escuché un ruido extraño. Era un susurro. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. Pensé que podía ser mi mente cansada. El sonido parecía venir de la habitación de un paciente en estado crítico. Me asomé, pero solo vi al hombre inconsciente, conectado a muchas máquinas. Una inquietud me invadió. A lo largo de los días, el susurro continuó. Era como si el hombre intentara decirme algo. A veces creía que abría los ojos, pero al acercarme, se cerraban de nuevo. Intenté contarles a mis compañeros lo que sucedía, pero solo se rieron y dijeron que era normal que los nuevos tuviéramos ansiedad. Sus caras eran cada vez más familiares, pero también más sospechosas. No sabía si lo que escuchaba era producto de mi imaginación o si había algo más. En las noches, sentía que alguien me observaba. Mi corazón latía más rápido cuando pasaba cerca de la habitación del hombre. En ocasiones, entraba a comprobar su estado y el susurro estaba allí, cada vez más claro. Sentía un escalofrío, pero no podía evitar acercarme. Con cada turno, la sensación de estar atrapada entre la realidad y la ficción se intensificaba. Una noche, decidí mirar a los demás pacientes. Sus miradas vacías comenzaron a parecerme inquietantes, como si conocieran un secreto oscuro. A veces pensaba que el susurro era un eco de mis propias inseguridades, pero había un peso invisible que no podía ignorar. Era una noche oscura cuando decidí enfrentar al hombre en la cama. Entré en su habitación y, por un instante, el susurro cesó. Le pregunté si podía ayudarle, pero todo se tornó en un silencio extraño. Me quedé de pie allí, paralizada. Luego, de repente, su rostro se giró hacia mí y vi su boca moverse. No quiero. Creí escuchar. El monitor a su lado emitió un pitido agudo, y mi corazón casi se detuvo. Miré, y cuando regresé la mirada, él ya no estaba ahí. Esa noche me di cuenta de que quizás nunca sabría qué quería realmente ese susurro. Las noches siguientes se volvieron más extrañas. A veces escuchaba risas suaves y ecos de cosas que nunca había visto. El hospital parecía un laberinto de sombras. Mis compañeros ya no parecían creíbles y cada vez que entraba a la sala, sentía que algo oscuro me rodeaba. Me preguntaba si mis miedos me estaban jugando una broma o si, de verdad, había algo más. Finalmente, en mi última noche, decidí que debía dejar el hospital. No quería ser parte de ese lugar que me hacía sentir tan mal. Al salir, escuché el susurro una vez más, pero esta vez, no respondí. Nunca supe qué quería, y tal vez era mejor así. Capítulo 2. El día después de dejar el hospital, pensé que comenzaría a sentirme mejor. Pero la inquietud persistía. Las luces en mi departamento parecían más tenues, y las sombras en las esquinas parecían moverse como si estuvieran vivas. Intenté distraerme con mi rutina diaria, pero cada vez que cerraba los ojos, el susurro volvía a atormentarme. Pasaron unos días y decidí reunirme con algunos amigos. Necesitaba olvidar por un rato. La conversación fluía, pero no podía evitar mirar la puerta como si esperara que alguien entrara. Al final, terminé contándoles sobre el susurro. Riéndose, me dijeron que posiblemente era mi mente tratando de procesar la adrenalina de mi primer trabajo. Pero en su risa, vi algo más, una burla oculta que solo confirmó mis miedos. Esa noche regresé sola a casa, y el eco de sus risas seguía resonando en mi mente. Cada ruido parecía amplificarse. Al llegar, encendí todas las luces. La sensación de ser observada me acompañaba. No quería que volviera el susurro, así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Busqué en mi teléfono el número de un viejo colega, alguien que había trabajado en el hospital durante años. Necesitaba respuestas. La voz de Claudia al otro lado de la línea fue un alivio. ¿Cómo has estado?, preguntó con un tono suave. Comenzamos a hablar, y cuando mencioné el susurro, hubo un silencio.
¿Ese hombre sigue en la UCI?, preguntó. Su voz sonaba tensa. Le respondí que no sabía, que solo había trabajado allí unos días. Entonces Claudia tomó una bocanada de aire. Tienes que conocer su historia, me explicó que el hombre había sido un reconocido cirujano, pero un accidente lo había dejado en estado crítico. Había rumores sobre su alma atrapada en el hospital, incapaz de dejar este mundo. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, no podía evitar pensar que el susurro había sido un llamado. Al día siguiente, decidí que tenía que regresar al hospital. Mi curiosidad superaba mi miedo. Caminé a la entrada, sintiendo los viejos ladrillos bajo mis pies. El ambiente era el mismo, luces parpadeantes y los ecos de otros pacientes. Pero esta vez era diferente. Sentía la presión en el aire, como si el lugar me reclamara. Cuando llegué a la UCI, mi corazón se aceleró. La habitación del cirujano estaba vacía. Una extraña sensación de pérdida me inundó. Me acerqué con cautela. En la cama al lado, había un hombre que aún no conocía, su respiración era entrecortada. Entonces, en un rincón, vi algo que me heló la sangre, una figura oscura que parecía observarme desde la sombra. Increíble, no, escuché a alguien detrás de mí. Era Claudia, quien había venido a buscarme. Esa no es la única historia en este hospital. Antes de que pudiera preguntar más, la figura se movió y, por un momento, creí ver la silueta del cirujano fallecido. ¿Era real? ¿O mi mente estaba jugando juegos otra vez? Mi respiración se volvió errática. Sin saber exactamente por qué, tomé la mano de Claudia y le dije que teníamos que irnos. Pero mientras me alejaba, sentí el susurro nuevamente, más fuerte, más urgente. No quiero. Resonó en mis oídos, pero esta vez no era solo eco. Era un grito apagado, pidiendo atención. Claudia se detuvo en seco. Es como si supiera que estamos aquí, dijo, mirándome con ojos desbordantes de comprensión. Aquella noche, la pregunta que acechaba mis pensamientos se hizo aún más evidente. ¿Qué era lo que realmente quería el susurro? Capítulo 3. La presión en el aire se sentía densa y, a pesar de que intentaba aparentar calma, me atormentaba la realidad de estar en el hospital nuevamente. Miré a Claudia, cuya piel palidecía. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de determinación. No podemos simplemente ignorarlo, dijo. Sentí que mi respiración se entrecortaba. La figura que había visto antes ya no estaba. Solo el eco de los monitores y el susurro persistente rompían el silencio. ¿Qué hacemos?, le pregunté, aunque la respuesta me aterraba. Primero, necesitamos saber más sobre el hombre. La historia completa. Quizás pueda ayudarnos, sugirió Claudia. Podía ver que su voz temblaba, pero había una firmeza en su mirada que me hizo sentir un poco más segura. Decidí que ya no podía huir. Me armé de valor y regresamos a la UCI. La habitación donde había estado el cirujano estaba cerrada, pero al lado había un salón de descanso. Entramos y descubrimos un archivo viejo en una esquina. Este debe contener información sobre los pacientes, dije, sintiendo que una oleada de adrenalina me invadía. Claudia asintió y comenzamos a revisar los documentos. Pasamos por detalles insípidos, nombres, diagnósticos, firmas. Pero, de repente, un documento llamó mi atención. Era un informe que hablaba de un accidente automovilístico que había dejado a un grupo de cirujanos en estado crítico. Uno de ellos era el que había estado en la UCI. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esto es él, murmuré, señalando su nombre. Claudia le alzó la mirada y se acercó más para examinarlo. Pero en ese instante, un rayo de luz apagada cruzó por la habitación y sentimos un escalofrío. Giramos nuestras cabezas al mismo tiempo. Una perturbadora sensación volvía a ocupar la habitación. El susurro resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como una rugiente demanda: «Ayúdame». Mis extremidades se sintieron congeladas. Claudia dio un paso atrás y su mano tembló al tocar la mesa. No puedo, decía mientras miraba hacia la puerta, claramente buscando una salida. Un pánico creciente comenzaba a invadirme. No lo sé, Claudia.
¿Qué quiere de nosotros? En ese momento, el susurro se tornó en un grito desgarrador, no quiero estar solo. La sensación de angustia era palpable. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió frío. Fue como si el espíritu del cirujano estuviera desgarrando el velo entre los mundos, clamando por ayuda. Claudia abrió un archivo de inmediato. Mira esto, dijo con voz temblorosa, señalando una imagen de un grupo de médicos sonriendo, con él en el centro. Si conseguimos averiguar más sobre su vida, tal vez podamos liberar su espíritu. No sé si estoy lista para esto, admití, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Pero mientras la desesperación crecía en mí, supe que no podía dar marcha atrás. Sujeté su mano con fuerza y decidí que debía averiguar la verdad detrás de esa historia. Vamos, tenemos que reunir más información. Tal vez ese no sea el único secreto en el hospital, dije. Pero cuando miré alrededor, la figura de la sombra parecía aparecer de nuevo, más oscura, más definida. ¿Qué haces aquí?, le grité en un impulso extremo de pánico. La habitación pareció temblar y, en respuesta a mi grito, el susurro se convirtió en un eco que me envolvió. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 4. Desperté de golpe, sentada en el suelo del salón de descanso. Todo estaba en penumbra, y el aire frío me hizo temblar. Miré a mi alrededor, buscando a Claudia, y la vi de pie, rígida como una estatua, mirando hacia la puerta. ¿Qué está pasando?, le pregunté, todavía aturdida. Escuché algo, respondió, aún con la mirada fija. Me levanté rápidamente y me acerqué a ella. ¿Qué fue? No lo sé, murmuró, con voz baja. Pero suena como pasos. Me helé. La imagen del cirujano y su grito clamando por ayuda aún retumbaba en mi mente. En ese instante, me di cuenta de que no solo estábamos tratando de descubrir la historia detrás de su vida, sino que estábamos enfrentando algo que no entendíamos. Debemos salir de aquí, dije con decisión, tomando su mano. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de bata blanca apareció, su rostro pálido bajo una luz tenue. El doctor Gómez, dijo, y sentí un alivio momentáneo. Pero luego, noté en su rostro una expresión de preocupación profunda. ¿Qué hacen aquí? Claudia y yo intercambiamos miradas. Estábamos buscando información sobre el cirujano que está en la UCI, contesté. Su expresión no cambió. Eso no es seguro. No deberían estar aquí, insistió, sus ojos revoloteando por el salón como si temiera que algo más estuviera presente. El pánico comenzó a brotar nuevamente en mi estómago. Pero él necesita ayuda, afirmé, queriendo que entendiera. Contamos lo que vimos. Mi voz tembló al recordar el grito. El doctor se acercó, bajando la voz. Ese hombre él ha estado atrapado en un estado intermedio desde el accidente. Nadie ha podido ayudarlo porque no quiere dejar este lugar. Y a veces, su presencia puede ser peligrosa. Mis piernas comenzaron a flaquear. ¿Peligrosa? ¿Cómo?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Puede afectar a las personas que entran en contacto con su energía, respondió, la gravedad en su mirada era palpable. Lo he visto antes. Claudia apretó mi mano, sintiendo la intensidad de la situación. Necesitamos ayudarlo, dijo, como si eso pudiera cambiar el destino del cirujano y el nuestro. Lo que necesitan está en el archivo, dijo el doctor Gómez, presionando unos papeles en mis manos. Pero no tienes idea de lo que pueden desatar. Ya estamos en esto, le respondí, sintiendo que la adrenalina se apoderaba de mí. No podemos dar marcha atrás. Pero antes de que el doctor pudiera replicar, el ruido de pasos resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Sabía que había algo más en este hospital, que la oscuridad no era solo un fenómeno. Vamos, dije, sintiendo que el tiempo estaba en nuestra contra. Mientras salíamos del salón, una sombra parece deslizarse detrás de nosotros. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Lo ves?, le pregunté a Claudia, aterrorizada. No lo sé. Solo sigue adelante, respondió, su voz entrecortada. Cuando llegamos a la UCI, la luz parpadeaba. El cirujano estaba allí, su figura se manifestaba vagamente a través del vidrio,
y su mirada penetrante parecía seguirnos. Sentí que algo se trenzaba en mi pecho. Necesitamos saber lo que pasó, dije, avanzando. Pero entonces, la sombra detrás de mí se acercó más y una risa baja resonó, como un eco de la angustia que habíamos oído antes. Entonces, todo se oscureció de nuevo. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió como un manto pesado, y el silencio se tornó casi ensordecedor. Sentí como el desasosiego se apoderaba de mí, y la advertencia del doctor Gómez retumbaba en mi mente. Claudia y yo permanecimos inmóviles, atrapadas en un momento que parecía eterno. De repente, un destello de luz iluminó brevemente la UCI, y volví a ver la figura del cirujano, su rostro pálido y angustiado. Su expresión parecía estar cargada de un mensaje que no lograba descifrar. Di un paso hacia adelante, pero antes de llegar al vidrio, una mano helada se posó en mi hombro. «No», gritó Claudia, y sentí el tirón de su mano mientras me apartaba de la sombra que se cernía sobre mí. La alarma en su voz me heló la sangre, la sombra se transformó en un ser indistinto, una muestra de desesperación y dolor. Su mirada se fijó en mí, y una punzada de terror me atravesó como un rayo. «¿Qué quieres de nosotros?», alcancé a preguntar, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. La figura solo rió, una risa que reverberaba en mis oídos. «No pueden ayudarlo», pronunció con una voz distorsionada y resonante, que parecía venir de muy lejos. «Está más allá de su alcance». «Pero tenemos que intentarlo», respondí, sin saber si era un acto de valentía o locura. «Él necesita que alguien lo escuche». En ese instante, la luz volvió a parpadear y la sombra se abalanzó sobre mí. Sentí su frío recorriendo mi cuerpo, como si intentara absorber mi energía. Claudia me empujó hacia atrás. «Vete de aquí, hazlo por favor», me instó, llenando sus palabras con una urgencia que perforaba la penumbra. «No podemos quedarnos». El cirujano se desvaneció, pero su mirada persistía en mi mente. Esa conexión que sentía era inquietante, un hilo invisible que nos unía en ese lugar de sufrimiento. Deseaba más que nada entender su sufrimiento, pero el terror que sentía era tan real que casi podía tocarlo. «Claudia, tenemos que salir», dije, cogiendo su mano con firmeza. Pero en cuanto dimos la vuelta, el pasillo que nos había conducido aquí estaba en cambio, distorsionado y amenazante. Las luces parpadeantes formaban sombras ominosas que parecían moverse tras nosotros. Nos adentramos en la penumbra, donde cada paso resonaba como un eco impotente. «Los archivos, debemos buscar los archivos», murmuré una y otra vez, convencida de que la respuesta estaba allí. Al llegar al área de recepción, noté que algo en el ambiente cambiaba. El aire se sentía denso, como si estuviese cargado de electricidad. Una serie de documentos estaban esparcidos por una mesa, sus páginas arrugadas parecían contar una historia de horror. Sin pensar, los recogí, buscando entre ellos respuestas. Entonces, una risa retumbó detrás de nosotros. La sombra que nos había perseguido ahora parecía cobrar forma, mostrando destellos de lo que había sido. Su voz, ahora familiar, resonó de nuevo. «¿De verdad creen que podrán detenerme? Él no puede escapar y ustedes tampoco». La adrenalina bombardeaba mi sistema mientras giraba por última vez para mirar a Claudia. Su rostro reflejaba el miedo, pero en su mirada también había determinación. «No podemos rendirnos», dijo, aunque su voz temblaba. La sombra se movió rápido, acercándose y llenando el espacio con su calor. «No serán capaces de entender», susurró, su aliento gélido me envió escalofríos. Y en ese instante, supe que teníamos que rendirnos y luchar al mismo tiempo. «Claudia, lo haremos juntas», le dije, preparándome para enfrentar lo que se avecinaba. Y con ese acordar, di el primer paso hacia lo desconocido. Capítulo 6. Sentí como el aire se tornaba más frío a medida que la sombra se acercaba. La risa oscura resonaba en mis oídos. «No saben lo que les espera», decía, dejando caer a su paso un eco que hacía vibrar las paredes del hospital. La escena era surrealista, como una pesadilla de la cual no podía despertar. Claudia y yo no teníamos a dónde huir. La mesa con los documentos yacía entre nosotros y la sombra. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero solo vi paredes que parecían cerrarse. «Esos documentos».
exclamé, sintiendo que podían contener respuestas. Tal vez nos ayuden a entender. Sin pensarlo, me dirigí a la mesa, mientras la sombra extendía sus brazos, oscureciendo aún más el espacio a nuestro alrededor. Recogí los papeles con manos temblorosas. Algunos tenían garabatos y otros contenían datos médicos. Al abrir uno, noté algo extraño, un nombre, Alejandro Pérez. El nombre era familiar, pero no podía recordar dónde lo había escuchado. ¿Qué has encontrado?, preguntó Claudia, acercándose con precaución, manteniendo un ojo en la sombra que comenzaba a moverse con más rapidez. Luché contra el terror que crecía dentro de mí. No lo sé, pero parece importante. La sombra se echó a reír de nuevo, una risa burlesca que retumbaba en las paredes. Él no merece tu compasión. Es un caso perdido, dijo, entrecerrando los ojos, como si sus palabras estuvieran destinadas a penetrar en nuestras mentes. La fuerza de su voz parecía querer golpearme. Cálmate, le grité. Pero sabía que el miedo amenazaba con vencerme. Miré de nuevo el documento en mis manos. Aquí hay un protocolo de emergencia. ¿Qué es esto?, murmuré, tratando de centrarme. Claudia se acercó más, demasiado cerca, y sentí que su presencia me infundía valor. Si hay un protocolo, debe haber esperanza. ¿Por qué no se lo han mostrado antes?, cuestionó, su voz irradiaba determinación a pesar del peligro. Con cada segundo que pasaba, la sombra parecía ampliarse, abrumando el espacio en el que estábamos. Él no puede ser salvado, advirtió entre susurros. El dolor es un alivio comparado con lo que le espera. Me estremecí al escuchar esas palabras. No lo sabemos, respondí, manteniendo firme el documento. No sabemos nada hasta que lo intentemos. Justo entonces, la figura oscura avanzó, su forma difusa cambiaba constantemente, como si estuviera a punto de desvanecerse o convertirse en algo más aterrador. Ya lo intentaron, dijo con una voz poderosa. Ustedes son solo dos estúpidas marionetas en este juego. No somos marionetas, replicó Claudia con fuerza. Podemos decidir luchar. Su mirada fue clara y me llegó al corazón. Sostenían el mismo miedo que yo, pero también una chispa de valentía que nos impulsaba a seguir adelante. Vamos, grité, y sin pensarlo más, comenzamos a buscar entre los documentos, pasando las hojas rápidamente. Uno más que otro parecía relevante, algunos hablaban de un tratamiento experimental, otros de efectos secundarios extraños. Pero entonces, encontré algo que me paralizó. ¿Esto es real?, pregunté mientras mis ojos se enfocaban en un nombre familiar. Ahí fue cuando lo vi. La última página de un archivo tenía una fotografía. Era un rostro que conocía. Mi corazón se detuvo. Miré a Claudia y supe que este descubrimiento cambiaría todo. Claudia, creo que sé quién es Alejandro, murmuré, mi mente girando rápido. La sombra creció detrás de nosotros, pero ahora lo que sentía era una mezcla de miedo y esperanza. La conexión que había estado buscando estaba justo frente a mí, y sabía que no podría haber vuelta atrás. ¿Quién es?, preguntó Claudia, su voz temblante pero llena de curiosidad. La sombra dejó escapar una risa siniestra. No tengo idea de lo que han descubierto, pero no necesitan saberlo. Esto terminará mal para ambos. Ya veremos, respondí. Giré hacia la sombra, lista para enfrentar este oscuro desafío, mientras el miedo y la adrenalina se entrelazaban en un solo propósito. La próxima decisión definiría nuestro camino. Capítulo 7. La atmósfera se espesó instantáneamente, como si toda la energía del lugar se destinara a la sombra que nos acechaba. Alejandro, repetí, como un mantra intentando recordar quién era realmente. Aquella fotografía no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Por qué había resonado en mí con tal fuerza? No es el momento para recuerdos, dijo Claudia, con la voz apretada. La sombra parecía alimentar su poder de nuestra indecisión. Necesitamos actuar. Respiré hondo, tratando de calmarme. Espera, tal vez hay algo más en estos documentos. Me volví hacia la mesa, buscando cualquier pista adicional. Pasé las hojas con frenesí. Mis dedos se detuvieron en un informe que hablaba de un experimento radical.
Palabras como protocolo de control y sujeto de prueba se recortaban en el papel, ennegreciendo aún más la incertidumbre. Claudia, aquí menciona un tratamiento que se le estaba administrando a Alejandro. ¿Qué dice?, preguntó, acercándose con ansias, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo. La sombra se inclinó hacia nosotros, como si quisiera absorber cada palabra que decíamos. Hace referencia a una inyección. Algo llamado esencia psíquica, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Es eso posible? Junté los papeles, intentando hacer sentido de la información. Suena como algo sacado de una película de terror, dijo Claudia, su voz estaba entrecortada. ¿Pero qué tiene que ver con él? ¿Con nosotros? Un grito rebotó en el aire. No era un grito normal. Era un lamento, lleno de desesperación, que parecía provenir de las paredes. Claudia se tapó los oídos. La sombra se acercó más, ahora palpable, y gritas de angustia la rodeaban. Esa es la respuesta, el tono de la sombra era más grave. El dolor es su verdadera manifestación. Ustedes no pueden cambiar lo que está destinado a ser. No estamos aquí para rendirnos, respondí, el pánico se transformaba en rabia. No tenía idea de cómo, pero tenía que resolverlo. Alejandro era la clave, y esos papeles contenían más. Basta, grité, dirigiéndome a la sombra. Si tienes algo que decir sobre él, entonces dilo. No te dejaremos aterrar nuestra voluntad. Mis manos temblaron, no podía dejar que el miedo me controlara otra vez, la sombra se rió una vez más, la risa resonó en el aire pesado. Ustedes ya tienen una idea parcial, pero el verdadero horror está por venir. Con un movimiento, la sombra retrocedió un paso, y con ello, el lamento se desvaneció, misteriosamente, me sentí un poco más fuerte, como si la incertidumbre estuviera cediendo un poco. Necesitábamos conocer a Alejandro. Si la sombra estaba tratando de intimidarnos, tenía que haber una razón. Claudia, necesitamos encontrarlo. Tal vez en algún lugar de aquí hay más pistas sobre lo que le pasó. ¿A dónde más podríamos ir?, preguntó. En su voz noté el mismo empujón de determinación. No podemos quedarnos aquí esperando. Hacia el sótano, respondí de inmediato. La idea era imprudente, pero ese lugar había estado lleno de secretos. Si podemos encontrar más información sobre ese tratamiento, tal vez podamos hacer algo. Con cada palabra, la sombra parecía encoger, como si nuestra decisión comenzara a debilitar su influencia. ¿Estás lista?, le pregunté a Claudia mientras nos movíamos hacia la puerta que llevaba al sótano. Saber que estábamos a punto de enfrentarnos a lo desconocido me llenó de adrenalina. Aquí vamos, respondió. Se giró para mirarme, compartiendo un momento de comprensión silenciosa. Sabía que no habría vuelta atrás, nos dirigimos hacia la puerta, y el aire se volvió frío a nuestros alrededor. Me pregunté qué nos esperaría en la oscuridad. La inquietud llenaba cada rincón de mi ser, pero una chispa de esperanza brillaba ante la inminente confrontación, y justo antes de cruzar el umbral, la sombra retumbó, su voz un eco distante, no son más que presas en el laberinto, y les prometo que solo verán el final cuando sea demasiado tarde. Capítulo 8. El sótano se extendía ante nosotros como un abismo negro. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, revelando una escalera de piedra vieja, llena de polvo y telarañas. El aire adentro era denso y olía a humedad, lo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Nunca me había sentido tan vulnerable, pero al mismo tiempo, la determinación crecía dentro de mí. Ten cuidado, susurró Claudia, su voz apenas audible. Ambas comenzamos a descender, cada paso resonando en el silencio. Las luces parpadeantes de la linterna temblaban, creando sombras inquietantes a nuestro alrededor. ¿Qué crees que encontraremos aquí?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería reconfortante. No lo sé, admitió ella, pero tenemos que averiguarlo. Alejandro tiene que estar aquí en alguna parte. Y en su voz había una mezcla de valentía y ansia. Al llegar al final de la escalera, el sótano se abrió en una gran habitación. Estaba desordenada, llena de cajas y documentos esparcidos por el suelo. La luz escasa apenas iluminaba el lugar.
Sin embargo, lo que más me intrigó fue una mesa en el centro, cubierta con una tela blanca manchada. Algo me decía que lo que estaba oculto bajo esa tela era crucial para entender todo lo que había sucedido. Esto podría ser importante, murmuré mientras me acercaba. Con manos temblorosas, retiré la tela, revelando un equipo médico antiguo y varias jeringas vacías. El logotipo de la misma organización que había aparecido en los documentos de la oficina estaba inscrito en el costado de uno de los frascos. El mismo que contenía la esencia psíquica. ¿Qué tipo de locura era esta?, pregunté, en voz baja. Deslizando un frasco entre mis dedos, la realidad se sentía más distorsionada que nunca. ¿Todo era parte de un experimento? Claudia se acercó a mí, sus ojos fijos en el equipo. Es como si estuvieran intentando jugar a ser Dios. ¿Pero por qué con Alejandro? Entonces, de repente, una puerta al fondo de la habitación se abrió de golpe. Un chillido metálico desgarró el silencio, y un frío helador se coló a través de nosotros. Me volví y vi una figura recortada contra la luz tenue que entraba. Alejandro, grité, moviéndome hacia adelante, pero lo que vi me detuvo en seco. No era un Alejandro conocido, era una proyección de él, vacía y melancólica. Sus ojos no mostraban vida, su expresión se asemejaba más a un vacío. ¿Qué te hicieron?, pregunté, sintiendo que el terror me invadía. Era un susurro entre el horror de la situación. Lo que empezaron no tiene solución, dijo su voz, un eco lejano que parecía flotar en el aire. Son presas de algo mucho más grande. Ustedes no pueden escapar y la sombra ya está aquí. Un escalofrío recorrió mi piel. Las palabras resonaron como un eco de lo que ya habíamos escuchado, pero había algo en su tono que me gritaba a actuar. Mientras me acercaba, sentí que el aire se volvía pesado, y la figura de Alejandro comenzó a desvanecerse. Espera, grité, pero ya era demasiado tarde. Se desmaterializó ante mis ojos, y el sótano se llenó una vez más de silencio. Claudia me tomó del brazo, su rostro pálido mientras miraba la sombra que empezaba a manifestarse en las esquinas de la habitación. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir. Pero antes de que pudiera responder, el suelo bajo nuestros pies tembló. Un estruendo atronador resonó, y las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Rápido, grité mientras nos dirigíamos hacia la salida. Pero la sombra estaba avanzando, más voraz y amenazante que nunca. La sensación de terror se clavó en mi pecho. Ahora sabía que la confrontación no estaba solo destinada a Alejandro, era una lucha por nuestras propias almas. Y mientras corríamos hacia la escalera, comprendí que el verdadero horror apenas comenzaba. Capítulo 9. Las escaleras parecían interminables y cada escalón que pisábamos reverberaba con un eco aterrador. La sombra ya estaba sobre nosotros, un movimiento borroso que se deslizaba entre las cajas y las paredes. La desesperación apretaba mi pecho. Acelera, grité, sintiendo el sudor frío deslizarse por mi frente, mientras Claudia empujaba con todas sus fuerzas para alcanzar la salida. El aire se tornaba denso y con cada respiración, el olor a moho se volvía más penetrante. Debíamos salir ya. Pero el estruendo del sótano era ahora un rugido ensordecedor, sentía que el mismo lugar quería tragarnos. Si solo pudiéramos llegar a la puerta, murmuré entre jadeos. Finalmente, alcanzamos la cima de las escaleras. Cuando me giré, vi que la sombra se acercaba, moviéndose de manera errática, como si tuviera vida propia. Era más que una simple sombra, era una manifestación de horror puro, una amenaza que avanza. Claudia llegó primero a la puerta, pero estaba atorada. «Ayúdame», gritó, forcejeando con el pomo. Yo corrí hacia ella, empujando con entusiasmo. La desesperación nos transformaba en máquinas. Con un último esfuerzo, logramos abrirla y nos lanzamos al pasillo. El silencio era casi ensordecedor. Caminábamos tambaleándonos hacia adelante, tratando de recuperar el aliento, cuando un susurro helado llenó el aire. «No lograrán escapar», decía una voz que me helaba la sangre. Era una advertencia, pero también una especie de promesa. La sombra que habíamos dejado atrás no se iría tan fácilmente. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Claudia, sus ojos llenos de pánico. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar la salida del edificio».
Necesitamos un plan, respondí, sintiendo la presión del tiempo sobre nosotros. Si la sombra se alimenta del miedo, tal vez debamos enfrentarnos a ella. No podemos permitir que nos atrape. Claudia asintió, aunque su rostro mostraba su duda. ¿Y cómo hacemos eso? No somos más que dos chicas contra eso, indicó con un gesto hacia el pasillo detrás de nosotras. Podemos encontrar algo aquí, algo que utilizamos a nuestro favor, algo que pueda crear luz. Hice una pausa, recordando el equipo que habíamos visto en el sótano. Quizá algo de ese equipo médico pueda ayudarnos. Sin dudarlo, nos dirigimos hacia donde las cajas del sótano estaban apiladas. Tras abrir una, encontramos frascos de líquidos fluorescentes. Esto podría funcionar, exclamé, sosteniendo uno en alto. Claudia estudió la etiqueta. Es un tipo de solvente, dijo, pero podría crear un destello si lo combinamos con un encendedor. Esperaba que tuviera razón. Mientras buscábamos un encendedor entre las cajas, el temblor del suelo retornó, y un fuerte crujido dejó saber que la sombra estaba más cerca. No hay tiempo, tenemos que hacerlo rápido, supliqué. Finalmente, encontramos un encendedor. Con manos temblorosas, me apreté contra la pared, lista para enfrentar lo que vendría. Mientras vertimos el solvente en el suelo, la sombra avanzaba, retorciéndose con más furia. Es ahora o nunca, dije, con un profundo aliento, encendí el encendedor y lo dejé caer. Un estallido de luz iluminó la penumbra, y la sombra retrocedió, pero no estaba acabada. Vamos, grité, mientras el brillo comenzaba a desvanecerse. Corrimos con todas nuestras fuerzas, conscientes de que la ventana de oportunidad estaba cerrándose. La confrontación aún no había terminado, y mientras giraba la esquina del pasillo, me pregunté, ¿qué era realmente esta sombra, y cuánto más profundo nos llevaría? Capítulo Final. Corrimos, con la adrenalina en nuestros cuerpos, sintiendo como el aire frío se espesaba a nuestro alrededor. La luz del solvente aún brillaba débilmente, arrojando sombras danzantes en las paredes, pero el eco de la risa de la sombra seguía resonando en nuestras mentes. Cuando giramos la esquina, un estruendo profundo sacudió el pasillo. El sonido parecía el retumbar del propio hospital, como si las paredes estuvieran gritando para advertirnos que estábamos adentrándonos en algo desconocido. Nunca debimos haber venido aquí, dijo Claudia, su aliento salía como vapor en el aire helado. Pero en su voz había un destello de determinación. Sabía que no teníamos opción, era ahora o nunca. Debemos encontrar una salida, respondí, recordando la imagen de Alejandro y su súplica. Él era una víctima atrapada en su propio tormento, y no podía permitir que su historia se convirtiera en la nuestra. Más adelante, vi un letrero que señalaba la salida de emergencia. Allí, grité, señalando con la mano mientras avanzábamos, esquivando escombros y sombras que parecían separarse de la misma estructura. Pero a medida que nos acercábamos, la sombra se volvió más agresiva, el aire olía a desesperación. No lo permitiré, murmuré, convencida de que teníamos que enfrentarlo de nuevo. Abrimos la puerta, pero lo que encontramos fue un espacio aún más oscuro. Esto es extraño, dijo Claudia, mirando hacia el abismo que yacía ante nosotras. La salida estaba justo frente a nosotros, pero había un vacío que parecía querer tragarnos. Esa sensación de angustia y miedo se impregnó en el ambiente. Era como si aquel lugar nos retara a continuar, a rendirnos. Solo un poco más, respiré, tomando la mano de Claudia. Miré de nuevo la desolación que había detrás de nosotros. La sombra no se rendiría. Debemos recordar a Alejandro. No dejaremos que esto termine así. De repente, la sombra apareció ante nosotras, imponiendo una forma humanoide. Su risa resonó de forma burlona. Pensaron que podrían escapar tan fácilmente, exclamó, con una voz que reverberaba en el aire. Él todavía está aquí, y también ustedes. Sentí miedo, pero en su lugar también emergió una chispa de valor. No eres nada sin nosotros, grité alzando la voz a toda costa. Puede que fuéramos solo humanas, pero la fuerza de nuestra humanidad era más poderosa que cualquier sombra. La sombra retrocedió un paso, pero no estaba dispuesta a dejar que nos escapáramos. Fue entonces que me acordé de los frascos, de la luz que había combatido su oscuridad. Tenía que intentar algo diferente. Claudia,
ayúdame. Sin mirar atrás, busqué entre las cajas y encontré un grupo de frascos. Esto puede funcionar, exclamé mientras los agitaba. Si podemos crear un destello lo suficientemente fuerte, tal vez podamos liberarnos. Pero la sombra se acercaba lentamente, y sentí su frío usurpando el calor de mi ser. Esto no terminará bien para ustedes, pronunció mientras daba un paso más, su forma transformándose nuevamente. Nunca había sentido un terror tan profundo, una sensación de inminente derrota. ¿Qué hay de Alejandro? Él necesita paz, grité, sabiendo que esas palabras podían resonar dentro de ella. La sombra vaciló un momento, como si contemplara su propia existencia. Mi corazón latía rápido. No lo dejaré sufrir en la oscuridad, sostenía los frascos con fuerza, lista para liberar la luz. Un estallido de luz emergió, iluminando el pasillo por un momento. La sombra gritó, pero no supe si el grito era de dolor o miedo. «Vas a dejar que se lo lleven», regresó, una mezcla inquietante de súplica y desafío. Pero aquello era la oportunidad. «Sí», respondí mientras la luz comenzaba a desvanecerse. La sombra se convulsionó, incapaz de soportar la fuerza de nuestras acciones. El eco de su risa se disipaba, y sentí que comenzaba a perder forma. Mi corazón se aceleró, sabíamos que debíamos actuar pronto. Mientras la sombra se desvanecía en el aire, su última advertencia resonó: siempre regresará. ¿No creen que estén libres? Luego, se desvaneció en una nube oscura, dejándonos en silencio. Nos quedamos de pie en el pasillo, entre sombras temporales, sintiendo el peso de lo que habíamos enfrentado y superado. Había un vacío en el lugar donde antes estaba aquella presencia, pero el eco de su amenaza aún resonaba en nuestros corazones. ¿Conseguimos escapar?, pregunté, sintiendo tristeza por lo que habíamos dejado atrás. Pero en el fondo sabía que este no sería el final. Cada vez que las luces parpadeaban, me preguntaba si el silencio realmente sería suficiente para olvidar. Mientras atravesábamos la puerta que conducía a la salida, miré nuevamente hacia atrás, sintiendo un frío en mis huesos. No sé si volviendo a ser quienes éramos seremos capaces de olvidar, susurré, pero al menos estamos aquí ahora. Claudia asintió, y por un momento, sentí que habíamos derrotado a más que una sombra. La pregunta persiste en mi mente: ¿cuántas sombras hay entre las luces? Nunca lo sabré del todo, pero el susurro de Alejandro seguiría presente, resumando en el aire, recordándome que la lucha, tal vez, recién había comenzado.